Buenas tardes, estimados internautas. Mi nombre es Giap Salvador Díaz. Aquí estoy con el compañero Francisco Salvador. Somos abogados y estamos pendientes de lo que pasa en México y en el mundo, y hacemos comentarios por este canal de videos de YouTube Benito Pablo Juárez G, en donde pedimos que los difundan y hagan comentarios y que se difundan más que nada. Los temas son pues los actuales, los recientes que hay aquí en México. Si empiezo con una nota que viene de Uruguay, hablando sobre los temas de México. La Radio Centenario de Uruguay, a quienes mandamos un saludo, a la Radio Centenario, la CX36250, la CX36250, donde habla el sociólogo James Petras y dice que la carnicería, el programa de asesinatos a sangre fría en contra de mexicanos indefensos como instrumento de opresión de Enrique Peña Nieto contra México por cuenta del gobierno imperialista de los asesinos de Barack Obama, forma parte del mismo problema del Medio Oriente, dice el pensador James Petras, que lo entrevistaron como cada lunes en la CX36 el pasado lunes 11 de julio. México es una carnicería, este es uno de los temas, y también otras notas que circulan el día de hoy en periódicos nacionales, que habla de que el ejecutivo, el carnicero Calígula Peña Nieto, va a felicitar a los policías federales que vinieron aquí a asesinar a la población. Los va a felicitar porque hoy es día de la Policía Federal, y que según el INEGI es el cuerpo policíaco mejor calificado. Otra nota es que los empresarios ya están, dicen, hartos de los bloqueos, y que otra nota que hay por aquí también es de que de Peña Nieto, que hay retos importantes en materia de seguridad, o sea que los policías van bien en sus proyectos de seguridad, o sea, de seguridad, de proteger a los ricos, pero todavía hay retos por enfrentar, porque hay zonas donde hay grupos criminales donde no pueden los policías federales, ¿no? Y entonces seguramente esos grupos criminales para estos Calígulas son seguramente la CENTE. ¿Cuál es tu comentario, licenciado Francisco? Buenas tardes, distinguido auditorio de este blog de internet en YouTube, Benito Pablo Juárez G. Esa es la dirección, Benito Pablo Juárez G. Hablando a ustedes desde Oaxaca, México. Bueno, ¿qué otra cosa pueden decir personajes de la catadura de Enrique Peña Nieto y sus secuaces, verdad? Es un aparato que no gobierno, porque aquí en México no hay gobierno. Si tomamos en cuenta que las normas que regulan la vida pública de México hablan de que México es un país democrático, que es una república, con, desde luego por lo mismo, con poderes representativos del pueblo. Nada de eso hay en México desde hace ya una gran cantidad de años, desde que nosotros hemos sido estudiantes primero de secundaria y luego
de prepa ahí desde los principios de los años 60, les estamos hablando ya desde hace 60 años, vemos la misma rutina, la misma tónica de gobierno que solamente está para actuar como títere, como instrumento en primer lugar del imperialismo norteamericano y para ejecutar esas órdenes. ¿Qué puede uno esperar de una persona como Enrique Peña Nieto de esta catadura? Hablando de democracia, de nación, nada de eso hay en México, y lo confirman las palabras, ya lo acaba de decir Giap Salvador Díaz, quien acaba de tomar la palabra, lo que dijo el gran pensador norteamericano James Petras, en el sentido de que México, y está comentando James Petras los últimos acontecimientos aquí en México y particularmente en los estados del sureste de este gran país, que estamos viviendo una larga etapa, una larga pesadilla con motivo de unas supuestas, unas hipócritas, unas falsas reformas legislativas que se conocen como reformas estructurales, porque ese es el nombre que les dio este individuo que encabeza en mala hora, en mala época, en mal sexenio, este aparato represivo que es el pseudo gobierno de México, y que está elogiando a los militares, se dedica a elogiar a los policías en lugar de convivir con el pueblo, en lugar de que esos elogios se deriven de una trayectoria, de una actividad, de programas realmente populares. Nada de eso hay. El poco dinero relativamente que actualmente captan las arcas de este país, empobrecido por estas bandas de ladrones que están en el poder en México, ese dinero lo dedica a pagar altísimos sueldos a los altos burócratas. Ninguno de ellos es político, ninguno de ellos tiene trayectoria ni relación ninguna con el pueblo, todos son puros papanatas que se han encaramado en los cargos, en los altos cargos que ocupan, a través de puras prebendas, de puras relaciones familiares, de puras relaciones entre grupos de amigos de otros políticos que están pues bien parapetados, bien ubicados, y ese es el gobierno que estamos, el desgobierno que padecemos los mexicanos. Entonces no es para más o no es para menos que el jefe de todas estas mafias, de narcotraficantes, de rateros, de criminales, ellos son la delincuencia organizada. Pero como la lógica del ladrón, el ladrón cuando acaba de robar y lo tratan de aprender, dicen, no, el ladrón, ahí va, y esto se dedica a hablar de la delincuencia organizada, porque precisamente la lógica del ladrón y del delincuente es señalar y despistar al que está investigando, al que está interesado en saber quién comete las graves anomalías, y en este caso el jefe de todas esas pandillas de delincuentes, con los grandes altos mandos del ejército, con los grandes empresarios. Nos referimos aquí a los grandes empresarios, a los capitalistas que vergonzosamente, siendo de un país tan grande como México, están subordinados, están sometidos por otras mafias de poder capitalista, de poder económico, de poder militar, ese llamado complejo militar industrial con sede en las grandes capitales de Occidente, que también se conoce como el mundo cristiano. El mundo cristiano es lo mismo que capitalismo. Decir mundo cristiano, decir Occidente y decir los grandes centros capitalistas son exactamente sinónimos. Así es que nada bueno podemos esperar de estos supuestos gobernantes que padecemos en México. Queremos referirnos a los maestros, el delicado momento que en este momento vive, por el que está pasando este movimiento popular de los maestros, que están apoyados por la inmensa mayoría del pueblo. Vemos cómo los pobres maestros ahí en su plantón, en su heroico plantón, cómo se alimentan de
humildes alimentos, tortillas, la típica tortilla mexicana, la típica tortilla de los estados del sureste, hechas a base de harina de maíz, ¿sí? Y tienen su poquito de frijoles, su poquito de chapulines, sus pedacitos de queso y agua, y el pueblo los está apoyando. Eso es lo que les puede dar el pueblo. Esas tortillas que aquí en Oaxaca, en los estados del sur, se les llama clayudas con C, se escribe clayudas, no con T, porque ese es un invento de los restauranteros de aquí de la ciudad de Oaxaca. La palabra clayuda, tortilla tiesa, tortilla un poco durita, un poco tiesa, esa es la buena tortilla que amaciza las mandíbulas y pone fuerte la dentadura. Esa es clayuda con C, repito, clayuda con C de clayuda, no T. Bueno, entonces, de esta manera, también tenemos que compenetrarnos de algunas cuestiones de carácter semántico, porque tiene importancia, una letra tiene importancia, ya si nosotros vamos a buscar las raíces, el significado, y por eso es que yo digo, clayuda se dice con C, no con T. Bueno, en fin, a los maestros hay una guerra de propaganda inhumana que viola las garantías constitucionales, los derechos constitucionales, tanto de los maestros como del pueblo, porque son gente humilde, es gente sencilla, es gente que no maneja los medios, los grandes medios, a los que el gobierno de Enrique Peña Nieto, con sus sirvientes, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, les pagan millones y millones, que Enrique Peña Nieto toma del presupuesto federal, que es dinero del pueblo, ¿verdad? Y con ese dinero paga esa terrible propaganda negra en contra de los maestros, que es una propaganda negativa, una propaganda criminal en contra de los maestros. Los están engañando ahí, que para despistarlos, no, que Ulises Ruiz, el que fue gobernador carnicero también hace 10 años, está metido en contra de los maestros en este conflicto. Es un individuo tan acabado políticamente que se juzga absurdo y ilógico que un político que ya está tirado quiera levantar cabeza. Lo único que hace la propaganda de Enrique Peña Nieto aquí es levantar la imagen de Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, para despistar al pueblo y a los maestros, porque como este individuo, Ulises Ruiz, desempeñó un papel de carnicero, de asesino, de muchos líderes, de muchas personas humildes que apoyaron el movimiento en 2006, pues entonces es que esta persona no tiene cara para venir nuevamente, me refiero a Ulises Ruiz, a meterse en la política de Oaxaca. Pero claro, los medios de propaganda de Enrique Peña Nieto lo quieren nuevamente como que revivir como un espantajo para despistar a los maestros de Oaxaca. He ahí una acción propia de individuos sumamente negativos, criminales, ya condenados por la historia, como Calígula y Nerón en el Imperio Romano.